Con todo lo que te he platicado hasta ahora, creo que puedes darte una idea en términos generales de la manera en que proceso la información. Y cuando digo información, me refiero a cómo percibo las situaciones, a la serie de procesos mentales que se activan en mí, así como la cantidad de pensamientos que pasan por mi cabeza en cuestión de segundos y cómo interpreto todo eso, derivando en emociones muy intensas que me han llevado a tener colapsos o crisis emocionales. Además, también de algunos ejemplos que te he compartido sobre cómo proceso ciertos estímulos ambientales, como el ruido y los olores. Ahora quiero hablarte de un tema que me parece crucial explicar, porque creo que a veces pueden hacer falta algunos conceptos científicos para entender lo que significa el neurodesarrollo y por qué el autismo se considera un trastorno del neurodesarrollo. Y si bien mi deseo en este podcast es poder explicar de la manera más coloquial posible todo esto sobre el autismo, porque creo que esa ha sido una de las grandes razones por las cuales no surge ni siquiera el interés por parte de muchas personas en aprender y conocer acerca de la neurodivergencia, dado que casi no hay información actualizada en redes sociales ni a través de los medios de comunicación, e incluso muchos especialistas de la salud y de la salud mental aún ignoran de qué va todo este tema. Así que intentaré no hacerlo tan rebuscado, sino más bien trataré de explicarlo con palitos y bolitas, sin ofender a nadie, porque lo que quiero es que se entienda que no solo se trata de procesamientos mentales porque sí, porque eso nos lleva a seguir pensando que el autismo es una enfermedad mental, y no es así. Existen motivos biológicos, genéticos y ambientales que contribuyen a que una persona nazca con ciertos rasgos y déficits que son los que van a hacer que esa persona perciba de cierta manera el mundo, diferente al resto. Así que vamos al episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento, cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don. Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos. ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición.
por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Y comienzo diciéndote qué significa la palabra neurodesarrollo. Y verás, no es más que la manera en que nuestro sistema nervioso se desarrolla desde que somos un embrión, es decir, desde que estamos en gestación, y el cual es dirigido o guiado, sí, por un factor genético, pero que al interactuar con el medio ambiente se va modificando a lo largo de toda nuestra vida. Es decir, tiene mucho que ver con el contexto en el que crecemos y nos desenvolvemos, la familia, el ambiente escolar, incluso la zona geográfica y algunos factores ambientales. Entonces, el desarrollo de nuestro sistema nervioso, eso es el neurodesarrollo. Y cuando este proceso de desarrollo se ve alterado, produce una disfunción ya sea cognitiva, neurológica o psiquiátrica. Y cuando esto ocurre, entonces se le da el nombre de trastorno del neurodesarrollo. Y ojo, cuando hablo del sistema nervioso, no solo me estoy refiriendo al cerebro, sino a todo lo que conforma el sistema nervioso, es decir, el sistema nervioso central, que además del cerebro también implica al cerebelo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son todos los nervios que llegan hasta nuestras manos, nuestros pies y básicamente a todo el cuerpo. Ahora bien, en nuestro cerebro tenemos muchas neuronas que están interconectadas y a esa conexión entre dos neuronas se le denomina sinapsis, es decir, se forma una red neuronal entre una y otra neurona. Y considerando que si hay muchas neuronas y todas están conectadas unas con otras, pues se entiende que nuestro cerebro está lleno de muchísimas redes neuronales. Ahora, cada red, es decir, cada hilito que está conectado entre una y otra neurona, se supone que debe estar cubierto cubierto y protegido por una sustancia llamada mielina, y a ese proceso se le conoce como mielogénesis, el cual es importante que ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. Y todos esos hilitos o redes donde no hay recubrimiento de esa sustancia mielina, pues tienen una menor capacidad de conducción de los impulsos eléctricos que envía el cerebro a lo largo de todo el sistema nervioso central. Y verás, este proceso es el que está alterado en las personas autistas. Creo que hasta ahí vamos bien. Bueno, las neuronas tienen varias funciones. Entre ellas, se ocupan de las funciones mentales superiores, tales como dar un significado a todo aquello que percibimos, también los movimientos que aprendemos y que podemos controlar voluntariamente, así como también las neuronas se ocupan del lenguaje y de todas las reacciones que tenemos en nuestro cuerpo ante cualquier estímulo, reacciones en nuestro interior y reacciones hacia el exterior. Y en realidad no importa tanto la cantidad de neuronas que tengamos, sean menos o sean más, lo más importante es la manera en que se conectan unas con otras. Por ejemplo, si tenemos neuronas que no son capaces de establecer una buena sinapsis entre ellas, entonces será muy difícil que tanto los conocimientos como nuestro aprendizaje sean sólidos. Pero, si por el contrario, esa sinapsis es buena, toda la información que obtengamos del medio que nos rodea será internalizada de la mejor manera posible
por nuestros procesos mentales superiores, los cuales ya mencioné antes. Ahora, si esos hilitos o conexiones entre neuronas no están bien cubiertos por la sustancia llamada mielina, ya sea porque el proceso no ocurrió, es decir, la mielinización, o porque la sustancia se ha deteriorado, entonces puede producirse un mal funcionamiento del sistema nervioso central. Y este mal funcionamiento del sistema nervioso puede provocar dos cosas. Ya sea que se pierda la sensibilidad, o sea, que la persona no experimente sensibilidad, a lo que se le conoce como hiposensibilidad, o que ocurra lo contrario, un proceso de sensibilización extrema, a lo que se le conoce como hipersensibilidad sensorial. Y cualquiera de las dos, por supuesto, nos lleva a tener un funcionamiento desproporcionado de las sensaciones que recibimos, especialmente en el umbral de dolor. O es mucho o es escaso. Incluso no solo tiene relación con el umbral de dolor, sino que estas alteraciones, por ejemplo, también pueden provocar que una persona presente sinestesia o agnosia. Sinestesia es la capacidad para ver sonidos y saborear colores. ¿Escuchaste bien? La sinestesia es la capacidad para ver sonidos y saborear colores, lo cual es una habilidad para percibir sensaciones de una forma poco común. Y la agnosia se refiere a cuando una persona es incapaz de identificar algún objeto mediante uno o varios sentidos. Así que todo esto puede ser provocado por una alteración en las conexiones neurales. Entonces, ¿qué sucede con las personas autistas? Pues sucede que, a diferencia del resto de las personas, tenemos muchas más sinapsis, es decir, redes neuronales o muchas conexiones, pues, entre neuronas. Y esto no significa que tener más sea mejor. Y lo quiero explicar con un ejemplo muy simple y claro. Es como si tuvieras un teléfono celular con cierta capacidad de megas y si quieres que tenga un funcionamiento óptimo, pues buscas ir borrando algunas aplicaciones que no sean tan necesarias para no saturarlo de información y que pueda trabajar a una velocidad adecuada y no se bloquee. Y digamos que a ese proceso de eliminar aplicaciones, para que no se sature el teléfono y funcione lo mejor posible, en los seres humanos se le conoce como poda neuronal, que no es sino, como su nombre lo indica, una poda, un barrido, en este caso de conexiones neuronales, de todo ese cableado cerebral que de acuerdo a cierta etapa de nuestra vida llega el momento en que ya no es tan necesario que sigamos almacenando esa información, porque así como vamos aprendiendo cosas nuevas, por lo tanto, nuestro propio organismo va desechando lo viejo o lo que ya no nos es útil. Y con cosas nuevas, por ejemplo, me refiero a cuando pasamos de ser bebés a infantes, esos cableados neuronales que no nos sirven o que más bien nos sirvieron para aprender a gatear y después a caminar y a decir nuestras primeras palabras, o cuando aprendemos a comer solos o a ir al baño, a leer, etc. Eso que ya aprendimos ya no nos sirve porque ya lo integramos, ya lo automatizamos. Entonces se desechan esos cableados. Eso es una poda neuronal. Las neuronas que ya no nos sirven se mueren y dan paso a otras nuevas. Y a eso se le llama apoptosis. Y a lo largo de nuestra vida se supone que esa poda neuronal debe ocurrir en 3 ocasiones.
La primera ocurre normalmente a los 2 años de edad. La segunda ocurre en la etapa de la pubertad, etapa en la cual, por cuestiones obvias de mucho movimiento hormonal, se generan muchas más redes neuronales. Y finalmente, la última poda ocurre, creo, alrededor de los 18 o 20 años, cuando ya, digamos, alcanzamos la edad adulta. Pero en los autistas, esta famosa poda neuronal no funciona igual que en un cerebro neurotípico. Además de esto, también se ha comprobado con estudios científicos que la corteza cerebral de las personas autistas se desarrolla de manera diferente. Y sin entrar mucho detalle, solo te diré que la corteza cerebral, la cual implica varias otras áreas, entre ellas la amígdala, que es esa parte que nos hace tener ciertas reacciones emocionales de supervivencia, tales como el miedo, entre otras. Al desarrollarse de forma diferente en los autistas, eso, entre otras cosas, es lo que en cierta manera genera a lo que se le conoce como dificultad para socializar, eso que se menciona tanto en el autismo, así como también provoca ciertos déficits en cuanto a la comunicación y al lenguaje, en donde también se ve implicada la corteza motora. ¿Y qué tiene que ver la corteza motora? Te pongo un ejemplo para que se entienda mejor. Es como si el cerebro te dijera que tienes que hablar, ¿ok? Pero no te dice cómo. O sea, cómo debes mover la lengua, cómo debes articular y pronunciar las palabras. Es decir, tiene que haber una orden y una ejecución acorde a esa orden. Incluso también este desarrollo de la corteza cerebral, específicamente la corteza frontal, está relacionado con las conductas o movimientos repetitivos, las famosas estereotipias, que sirven como mecanismo de autorregulación. Y si no estás muy relacionado con el término estereotipias, son, por ejemplo, todo aquello que hacemos los autistas, ya lo dije, para regularnos, como caminar en círculos sobre su propio eje, aletear con las manos, caminar de puntitas de aquí para allá, abrir y cerrar el cerrojo de la puerta repetidas veces seguidas, o encender y apagar la luz varias veces, o mover una parte del cuerpo muy rápido, incluso parpadear muchas veces, que es el tic que yo suelo tener en los ojos, entre muchas otras formas de estereotipias, y que de hecho son movimientos involuntarios. Y por último, otra parte importante de la corteza cerebral es el cerebelo, el cual se ha investigado que en las personas autistas el lado derecho del cerebelo tiene una superficie significativamente más plana que el lado izquierdo. Y esta parte está implicada en el proceso del lenguaje, así como también en ciertas capacidades de pensamiento. Y bueno, por supuesto no es mi intención aburrirte con términos científicos, pero te doy toda esta explicación por lo mismo que ya dije al principio. Muchas veces nos quedamos con la idea de que ciertos comportamientos o conductas que bien pueden ser mecanismos de autorregulación o comportamientos que aparentemente ante las demás personas puedan llegar a interpretarse como una mala educación, un berrinche, decir algo sin filtros y que pueda llegar a ser mal interpretado y ofender a otros, o una conducta muy emotiva por parte de la persona aparentemente sin razón alguna. Todo eso muchas veces puede ser consecuencia de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, de todas estas alteraciones que te acabo de mencionar en alguna parte del sistema nervioso. Y por lo cual es importante que aprendamos el por qué ocurre, pero sobre todo que aprendamos a ser más empáticos con la persona que tenemos enfrente,
sea niño o sea adulto, y que nos interesemos en ver de qué manera podemos apoyarlos para que puedan tener una mejor calidad de vida, una vida en equilibrio, un estado de salud física y mental adecuados, porque todos tenemos el mismo derecho a ser felices, a tener y conservar un trabajo, una familia, poder ser autosuficientes y vivir en paz. Así que esto es el neurodesarrollo y por ahora solo te he mencionado el autismo. Y si bien es lo que a mí me motivó a compartir mi experiencia, mis aprendizajes, pero no es solo el autismo. Hay muchas más neurodivergencias y habemos muchísimas personas neurodivergentes. Algunos escondidos, otros confundidos porque no saben ni qué es lo que les pasa, porque piensan, sienten y perciben las cosas de manera distinta. Y creo que ya es hora de que aprendamos a ser más inclusivos, a practicar la verdadera empatía, no solo de dientes para afuera. Pero eso es elección de cada uno de nosotros. Nadie puede venir a decidir por ti. Tú decides. ¿Te unes o te separas? Si te separas, estás yendo en sentido opuesto para lo que fuiste creado, para lo que estás aquí. Si te unes, serás parte del cambio, un cambio que cada vez se hace más necesario. ¿No estás cansado ya? Porque yo sí. Y por eso grabo este podcast, porque no creo que seguir callando sirva de algo. Y tal como lo menciono en la intro, la inclusión va más allá de solo el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias. Convivir desde el respeto, desde la empatía, desde la colaboración, desde el amor. Yo soy Rubí Elena. Gracias por escucharme. Hasta la próxima. Sounds good.